¿Qué es un superhéroe? La definición básica del concepto es personaje ficticio que suele disponer de capacidades sobrenaturales y que se destaca por ayudar a la comunidad enfrentándose con todo tipo de personajes villanescos o malvados. Pero diseccionemos aún más este concepto y vamos a las bases del mismo. Gran parte de la inspiración de los personajes como Superman, Flash e incluso Spider-Man son los héroes clásicos. Hércules, Jasón, Teseo, todos ellos representan al heroísmo clásico, aquel que representan los rasgos más valorados de una cultura encarnando una idealización a seguir. Comenzando por héroes clásicos como Hércules o Gilgamesh, ambos personajes que representan la virilidad, fuerza y sobre todo, al menos Hércules, el servicio a figuras divinas. Este último atributo es algo que se repite en muchos héroes antes de la época del renacentismo, pues como ya dije, Hércules, los guerreros del Valhalla y la mitad de los personajes de la Biblia tienen como su gran encomienda realizar o cumplir misiones impuestas por uno o varios dioses, pues en ciertas etapas del hombre el tener una tarea encomendada por un dios es el más grande honor que se le puede conceder a un humano. Y el cumplir esa tarea te volvería una leyenda y un héroe. Pero mientras más avanzaba la sociedad humana, los atributos que caracterizaban al héroe han cambiado en prioridad a lo que la sociedad de verdad aprecia, pues acercándonos más a la modernidad, Hamlet, personaje principal de la obra homónima del escritor William Shakespeare. Si bien es un personaje que sigue representando la fuerza, sus propósitos cambian, ya que este, a diferencia de los héroes clásicos, no busca cumplir una encomienda divina, sino que busca ascender a un puesto de poder mayor, en este caso el trono que se le fue arrebatado cuando chico. Pero, un par de años después, se volvería a reinventar el concepto del héroe con Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura española, en la que Alonso Quijano se embarca en una travesía en busca de Dulcinea del Toboso, en un largo trayecto plagado de inconmensurables peligros. Pero Quijote es un viejo de 50 años, Dulcinea es su vecina fea y vieja, y los peligros en la aventura no son más que objetos inanimados a los que el Quijote imagina como monstruos, pues el hombre vive en una fantasía imaginaria producida por la monotonía y la obsesión por los libros de caballería. Mayor ejemplo de lo que representa la historia para la sociedad a la que iba dirigida, pues a la España de 1600 lo tenía todo: riquezas robadas, renombre y más de la mitad de todo el continente americano, y las personas vivían en una rutina que podría tornarse monótona. Y como es el Quijote, exacto, un hombre español de 50 años de clase media que crea su propia fantasía sumergido en la locura, con el propósito de volverse un héroe como los de sus historias de caballería, dándonos un prototipo del famoso viaje del héroe. El Zorro, Casablanca y personajes de inicios del siglo XX se caracterizaban por ser misteriosos, renegados y con mucha química con las mujeres, pues justo esta época en la que los años de la Gran Depresión, tener personajes con estas características y que sobre todo se sumergiera en los barrios marginados para solucionar los problemas de estos era un atrayente para la sociedad, pues estos personajes eran un sinónimo de justicia. Si bien el primer personaje publicado por una editorial de cómics de superhéroes fue Namor, en ningún aspecto es un superhéroe, pues no tardó mucho en demostrar que estaría dispuesto a destruir toda la humanidad por salvaguardar la Atlántida. Pero en 1933, de la mano de Jerry Siegel y Joe Shuster, en el Action Comics número 1 tendremos al más grande exponente del heroísmo en la actualidad, Superman. Personaje que, si bien en un principio trataba de demostrar y representar el estilo de vida americano, conforme el tiempo fue pasando, esta idea se fue quedando atrás para darle paso al símbolo de la esperanza e inspiración que es Superman. Y adentrándonos más ya en la época de los cómics de superhéroes, estos personajes comenzaron progresivamente a implementar características de las figuras heroicas anteriores, dividiendo estos progresos en las famosas
eras del cómic. Edad de Oro. Esta época los héroes tenían historias más simples, solo vencer al malo de turno, y estos tenían historias de origen inclinadas a la fantasía, recibiendo sus poderes a favor de uno o varios dioses, o con un objeto mágico que le da estos. Edad de Plata. En esta época las historias entre editoriales se comenzaban a diferenciar más, pues mientras DC se estaba enfocando en contar historias enfocadas mucho en la ciencia ficción y algunas con una estética bastante peculiar, Marvel estaba dándole orígenes y personalidad a sus nuevos héroes con las que el público puede identificarse: un estudiante de preparatoria, un hombre con alcoholismo o con depresión. Edad de Bronce. En esta época las historias comenzaban a ser mucho más complejas. El Batman de Dennis O'Neil, la muerte de Superman o la aparición de Venom son algunos ejemplos de esto, historias en las que los héroes atravesaban conflictos morales y filosóficos. La peculiar etapa llamada la Era de Madera. En esto no hay mucho de qué hablar. La gente estaba tan obsesionada con el sobrediseño y las armas, cosa la cual casi lleva a la quiebra a Marvel, pero es un gran preámbulo para la última y más moderna etapa, y la más interesante. La Edad Moderna. Etapa actual de los cómics en la que se ha dado espacio a personajes mucho más diversos que el héroe tradicional, conocidos como antihéroes, quienes al menos en los cómics se caracterizan por hacer uso de medios menos convencionales que los héroes normales, para hacer justicia, siendo representación de una sociedad que ya no confía en la justicia clásica y que no confían en figuras de autoridad, una sociedad golpeada y herida por las injusticias. Con todos estos datos podríamos sacar una conclusión a la pregunta: ¿qué es un héroe? ¿Y qué es ser un héroe? Esto estaría dependiendo de la perspectiva de cada persona, pues para unos sería el protagonista de una historia, y para otros una persona con superpoderes o con habilidades especiales que ayuda a los demás. Para mí, un héroe es un símbolo de esperanza, personas que si bien son ficticios y siempre se tienen que tomar en cuenta esto, inspiran a las personas a ser la mejor versión de sí mismos, y que dependiendo del héroe aprender algo diferente: honestidad, valentía y responsabilidad. Pero dime, ¿qué es un héroe para ti? ¡Ey! No te vayas. Esto todavía no ha acabado, porque en pantalla te estarán apareciendo algunos videos que probablemente te pueden interesar. Pícales y chécalos. Y si te gustan, regálales un like, una compartida y un comentario, igual que en este video. Se te agradecería mucho y sin más, yo me despido. Soy el host, conmigo será hasta la próxima.